Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos las gracias, Papito Dios, por este día tan precioso que nos has permitido tener, Señor. Gracias, Padre Santo, primero que todo por la vida, por tu compañía, Señor, por tu protección, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. Porque hasta el momento nos has protegido de absolutamente todo, Señor. Nos has protegido de cosas que no vemos, Padre Celestial, de ese campo espiritual, Señor, que muchas veces ni nos damos cuenta que existe, Señor, pero verdaderamente está, Señor. Y tú nos proteges por medio, primero que todo, de tu Santo Hijo, del Espíritu Santo, enviando a tus poderosos ángeles, Señor, para que nos guarden, Papito Dios. Gracias, Padre Santo, por la presencia de mis hermanos, por el amor que colocan día a día, Señor, para que llegue rápidamente la noche y podamos compartir, Señor, de tus enseñanzas, de tu misericordia y de todo tu aprendizaje, amado Rey. Gracias, Padre Santo, por los problemas y las dificultades. Sabemos que muchos de mis hermanos, Señor, y nosotros mismos, pudimos haber tenido un día un poco difícil, un poco complicado, Señor, para nosotros en nuestra humanidad. Pero verdaderamente, Señor, en el poder llegar, ver a nuestra familia, ver que todos están vivos, que están sanos, que están salvos, Señor. Ese es el mejor regalo que nos puedes dar, Señor. Aún así, tú nos premias con muchísimas más cosas, Señor, y no porque lo merezcamos, sino porque tu amor no tiene límites, Señor. Tú eres tan grande, tan maravilloso, Señor, que no nos damos cuenta de tu plenitud, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por la obra redentora, Señor, por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, Señor. Oramos por los más desfavorecidos, Señor, por los que no han podido comer, Señor, por los que no han podido alimentarse, Señor, no solamente de comida física, sino espiritual. Pedimos por los que nadie les predica la palabra, por los que no conocen de ti, Señor, por los que tienen sus oídos sordos, Señor, sus ojos cerrados hacia ti, Señor. Te pedimos que en tu misericordia envíes, Señor, a tus siervos, que envíes a esas personas, Señor, que han decidido, Padre Celestial, dar tu vida, pero también úsanos a nosotros. Úsanos para ser fuente de bendición y no de maldición. Que todo lo que hagamos, Señor, dé testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y del Santo Espíritu, ponemos este tiempo en tus manos nuevamente. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un gusto para mí, qué bendición en este día, en este jueves, poder llevar un poco de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro hermoso tema. Esta ya es, si mal no estoy, la cuarta sesión que tenemos sobre el tema de la predestinación. El Señor ha sido misericordioso, nos ha permitido aprender muchísimo y pues hoy no va a ser la excepción. Pero vamos a colocarnos en contexto, vamos a recargar nuevamente nuestra mente para entender de qué se trata esto. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 al versículo 30. De aquí salió nuestro estudio. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en nuestras enseñanzas anteriores? Básicamente hemos puesto dos teorías o dos postulados teológicos de dos hombres que pues enseñaron la palabra, que tenían dos perspectivas sobre cómo el hombre es salvo. Uno de ellos, entonces, recordemos cómo se llamaba, pues básicamente el calvinismo, de ahí viene Juan Calvino. Este francés, este teólogo francés, pues
su postulado es que el ser humano es salvo por predestinación, porque Dios así lo quiso y punto. No hay nada más que agregarle y hemos venido aprendiendo y él ha sustentado su teoría en 5 pasos o en 5 tesis, por decirlo así, subpuntos, y hemos estudiado 4 puntos de hechos. Asimismo, Jacobo Arminio, holandés, también ha afirmado que a diferencia de Calvino, pues el hombre tiene la disponibilidad o la libertad de elegir si es salvo o no es salvo. Y también ha sustentado su teoría. Voy a hablarles y a recordarles rápidamente qué fue lo que dijo Calvino. Las 4 postulaciones que hemos visto para él sustentar su teoría de que el hombre es salvo solamente porque Dios así lo ha querido. El primero dice que la humanidad está depravada totalmente y que debido a que su depravación es de tal manera, tan grande, el hombre no tiene la posibilidad de ser salvo, solamente por Dios, solamente porque Dios quiso. Esa es la única manera de que el ser humano sea salvo desde el punto de vista de Calvino. Él dice que teniendo en cuenta que el ser humano es un depravado totalmente, pues Dios escoge a ciertas personas para ser salvas, pero el que las escoge es Dios. Dios las predestina para salvarse. Pero veíamos que este postulado en ese sentido surgían ciertas preguntas como, bueno, ¿y qué pasa con los demás? ¿Qué sucede con los que no fueron escogidos? Pues él decía básicamente pues que están condenados. Si tú no eres salvo, pues sencillamente estás condenado. No hay otra opción, no hay términos intermedios. Debido a esto, él sigue en su tesis y dice, bueno, el hombre está totalmente corrompido. Solo Dios lo puede salvar. Entonces Dios envía a su Hijo para que muera en la cruz solo por los que serán salvos. Solo por esos salvos murió Cristo en la posición de Calvino, reitero. Entonces vemos que la expiación de Cristo, según él, fue limitada. ¿Limitada por qué? Porque no murió por todos, sino por los que Dios escogió para ser salvos. Y teniendo en cuenta eso, él decía, todo esto se da porque sencillamente la gracia del Dios Todopoderoso es irresistible. Nadie se puede resistir a la gracia de Dios. Es imposible. El que Dios ha escogido para que sea salvo, ese es salvo y no hay manera de que esa persona deje de ser salva. Como vemos, ese es el postulado que hasta ahorita hemos visto en los 4 puntos de Calvino. Pero ahora vamos a ver o a recordar los 4 puntos que hemos visto de Arminio. Entonces, Arminio, ¿qué dijo? Dijo, no, Calvino, no, señor. El hombre, efectivamente, pues sí es un hombre, el hombre es malvado, sí, por su naturaleza, sí, pero todavía tiene un poquito de luz. Todavía hay un poco de luz. El hombre puede escoger si se salva o no se salva. Él puede o aceptar o rechazar la salvación. A diferencia de Calvino, él dice, no, sencillamente todos son malos y ahí solo Dios puede intervenir. Aquí Arminio dice que no. Dice, no, el ser humano puede escoger. Puede escoger si se salva o no se salva. Ahí comenzamos a ver la diferencia. Él dice, y como el hombre, gracias al libre albedrío, puede ser salvo, pues la elección del hombre para ser salvo a sí mismo es condicional. Entonces, si el hombre
es el que puede escoger si acepta o rechaza a Dios, pues desde la eternidad pasada Dios dispuso que él sabía que habían unas personas en el futuro que creerían y recibirían a su santo Hijo Jesús. Ahí está la condición, en que, listo, el hombre puede aceptar o rechazar. ¿Cómo acepta la salvación? Pues creyendo en el Hijo de Dios. Ahí está la condición. ¿Crees? Si tú crees, eres salvo. Si no crees, no eres salvo. Hasta ahí ese es el postulado de Arminio. Entonces Arminio dice, miren, el hombre escoge si es salvo o no. El hombre escoge si cree en Cristo o no. Por ende, la expiación de Cristo en la cruz o su obra en la cruz fue por todo el mundo. A diferencia de Calvino que dice que no, que Cristo solo murió por los que son salvos, Arminio dice, no, él murió por todos. Solamente que el hombre pues decide si lo acepta o no. Y él sigue en su postulado para el cuarto punto, teniendo en cuenta en que el hombre es quien decide y que Cristo dio su vida por toda la humanidad, pues el hombre sí se puede resistir a la gracia de Dios. El hombre sí puede decir, no, yo no acepto el llamado. Yo no acepto irme con Dios, yo quiero sencillamente, yo sé que lo que estoy haciendo está mal y yo me voy para el infierno y eso es lo que yo quiero. Ahí está el qué, el libre albedrío. En el postulado de Arminio hemos visto las dos teorías. Hoy vamos a terminar esos dos postulados para que cada uno de ustedes, amados hermanos, escoja cuál le parece, si está bien Calvino o si está bien Arminio. De igual manera, vamos a seguir siendo hermanos en Cristo Jesús, no importa lo que escojas en ese sentido. Ya después les diré cuál es la posición de este servidor y pues ustedes también tomarán la de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la quinta posición. Vamos a hablar de la quinta posición de Calvino. Entonces Calvino, teniendo en cuenta que el hombre es malvado, que solamente Dios lo puede salvar, que la expiación de Cristo fue solamente por estas personas que son salvas y que la gracia de Dios es irresistible, o sea que nadie se puede resistir al llamado de Dios, pues sencillamente la humanidad o las personas que son salvas incondicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que Dios ha elegido jamás se perderán. El Señor hará que permanezcan firmes hasta el final. Ese es el postulado de Calvino. Básicamente lo que está diciendo Calvino, amados hermanos, es que la salvación no se pierde. Eso es lo que está diciendo. El que es salvo y no puede perder la salvación. No hay forma alguna de que el hombre la pierda después de que Dios ha dicho, esta persona es salva. ¿Y en dónde él sustenta pues su teoría? Bueno, si vamos al libro de Juan, en el capítulo 10, en los versículos 27 al 29, la palabra de Dios dice lo siguiente, está hablando el Señor Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como vemos, pues Calvino está siendo muy enfático y él dice, o sea, mire, Cristo mismo dijo, o sea, yo les doy vida eterna. No hay forma que el que ha sido salvo
pierda la salvación. No hay manera alguna. Porque mi Padre fue el que me lo dio y yo no pierdo a ninguna de mis ovejas. ¿Sí? Entonces aquí vemos como es un postulado muy fuerte y está sustentándolo grandemente. Pero no es el único versículo. En Juan, capítulo 17, versículo 12, que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Aquí sigue hablando el Señor Jesús, está hablando con el Padre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces acá el Señor Jesucristo, desde el punto de vista de Calvino, está reafirmando que Cristo dice, ninguno de los que son salvos, ninguno de los que Dios me dio para pastorear se me perdió, ninguno. Sí, pero sí hubo un hijo de perdición que tenía que desviarse. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura. ¿De qué está hablando el Señor? Pues básicamente aquí nos está hablando de Judas, el que lo vendió, porque Judas lo siguió durante casi 3 años, pero al final ¿qué? Lo vendió. ¿Por qué? Porque él era el hijo de perdición y porque eso estaba profetizado y tenía que cumplirse de esa manera. Como vemos, Calvino nos sustenta muy bien la posición en que dice que después de que tú recibes la salvación, amado hermano, después de que tú te arrepientes, no hay manera alguna de que pierdas la salvación. Esto tiene mucho de largo como de ancho, ¿no? Hay que escudriñar muy bien esto y lo vamos a hacer después de que veamos estos dos postulados. Ahora vamos a ver qué dice Arminio. Si Calvino dijo que nadie puede perder la salvación, pues Arminio, ¿qué dirá si siempre estuvo diciendo lo contrario? Eso lo vimos. Pues él va a decir sencillamente que el hombre sí puede perder la salvación. Y aquí empieza el tema nuevamente a ponerse interesante, ¿no? Porque nuevamente vemos que Calvino parece que tiene la razón, pero vamos a ver qué dice Arminio. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, dice el escritor, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Mucho cuidado con este versículo. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Como vemos, Arminio comienza en su sustentación diciendo, la palabra nos dice que cualquiera que haya conocido de Dios y que pecara voluntariamente, después de conocer la verdad, todos sabemos que la verdad es Cristo, pues ya no hay más sacrificios. Porque recordemos que Cristo en la cruz hizo el sacrificio perfecto y Cristo solamente murió una vez. La segunda venida del Señor Jesucristo va a ser para juicio, pero Él ya vino para salvación ya lo hizo. Entonces mire cómo sustenta Arminio su teoría. Ahora él dice que
Si anteriormente, por la ley de Moisés, el testimonio de dos personas, o sea, cuando dos personas acusaban a otra persona del mismo delito, el castigo era irremisible, o sea que era definitivo, ¿sí? Pues cuánto más será el castigo para la persona que habiendo conocido de Dios, supuestamente habiéndose arrepentido, ahora se devuelve y es peor que antes. Que eso es tan grave y es como si tuviéramos a Cristo aquí en carne y hueso y lo pisoteáramos y le diéramos patadas y lo escupiéramos y lo volviéramos a matar, porque dice, tuviera por inmunda la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Muy profundo, ¿cierto? Y aquí nos pone a pensar, o sea, según Arminio, también su postulado lo está sustentando muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Vamos a leer solamente el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, miren, no caeréis jamás. El que ha decidido y el que ha tomado la elección, porque recordemos que esto es la elección según el concepto de Arminio, el que ha decidido y el que ha elegido seguir los caminos de Dios, mire de no hacer las cosas de la forma equívoca, porque si las hace mal, cuidado porque vas a caer, o sea, no te vas a salvar. Así es como lo interpreta Arminio. Pero hay unos versículos aún más fuertes para que él sustente su teoría. En segunda de Pedro, un capítulo más adelante, pero en el capítulo 2, en los versículos del 20 al 22, dice la palabra de Dios. Miren, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Este versículo, amados hermanos, desde la perspectiva de Arminio, por favor, fíjense que lo estoy explicando desde la perspectiva del teólogo. No estoy dando mi opinión, sino desde la perspectiva de él. Él nos dice que sencillamente una persona que anteriormente estaba en el mundo era pecadora, conoció al Señor, lo recibió supuestamente en su corazón, se limpió y después de eso se devolvió, pues dice que su postrer estado, o sea, su estado después de devolverse, es mucho peor que el primero. De tal manera dice que le hubiese sido mejor a esta persona que nunca hubiese conocido a Cristo, porque ahora está peor, ¿no? Está peor que antes. Y que esto Pedro lo compara con dos proverbios. Él lo toma como uno, pero yo lo voy a dividir en dos para explicarlo. Dice que el perro vuelve a su vómito. Bueno, los que tienen perritos o animalitos, ¿sí? Pues, ¿qué le pasa al perro? Sobre todo este tema es con el perro. Que el perro come, ¿no? Eso come con unas ganas, entonces
se devora esa comida y se la embute, pero que se indigesta de tal manera que ¿qué? Vomita, trasboca la comida. Entonces la vomita el perrito, pero ¿qué le sucede al perrito? Se limpia, se da una vueltica, va y le da una vuelta a la silla, chu, chu, chu. Cuando ve y dice, ¡ah! No lo puedo creer. Acá hay un pedacito de carne deliciosísimo con arrocito, frijolitos, garbancitos, lentejitas. No, qué sabrosura es esto que está en el piso. Yo vuelvo y me lo como porque es que esto no. ¿Quién sería el que lo dejó? Venga, me lo como. Ese es el cristiano, ¿no? El supuesto cristiano. Se alimenta, le llega la palabra, toma de ella, se la embute, pero algo le pasa a esa persona, algo sucede y se devuelve. Haciendo esa comparación con el vómito, vuelve otra vez a comerse sus pecados, pero esos pecados ya no salen solos, sino que llegan acompañados de muchos otros. Y entonces aquí viene la segunda comparación. La puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, ¿qué pasa con la puerca? Entonces, imagínense ahí el marranito, la marranita. Entonces, coge la marranita, la sacan de la porqueriza, ¿cierto? La sacan de ahí y la ven toda sucia y dicen, no, pobrecita, está muy mal, tenemos que ayudarla. Entonces la limpian, la dejan lo más de linda, van y la cepillan, la peinan, le pintan las uñas, la maquillan, le ponen vestido, porque ahora es eso, ¿no? Eso hacemos con los animales, lo que se llama la humanización de los animales. Entonces le pintamos las uñitas, le ponemos pestañas postizas, la colita, eso mejor dicho, le hacemos un moñito. Mejor dicho, eso queda esa puerca más linda que cualquier otra mujer. Pero ¿qué pasa con la puerca? Que la puerca vuelve, se da una vueltica y ve otra vez la porqueriza. Y dice, no, yo como que me siento rara, como que esta no soy yo. Y eso allá tan lindo, ay no, miren allá ese barro, esa suciedad, y yo toda limpia, no, no me siento bien. Entonces, ¿qué pasa con la puerca? Pues vuelve y se revuelca en el cielo. O sea, otra vez vuelve y se ensucia y queda mucho peor que lo de la primera vez. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nos devolvemos, nos ensuciamos muchísimo más de lo que inicialmente estábamos. Muchas veces decimos, pero ¿por qué esta persona anteriormente era, pues sí, tenía sus errores, tenía sus dificultades, pero de un tiempo para acá yo la veo peor? Desde el punto de vista de Arminio, podríamos decir que esa persona sencillamente se está revolcando en el cielo o que está volviendo a comerse su vómito, espiritualmente hablando. O sea, que se llenó de muchos más pecados, que de pronto alguien le habló de Cristo, pero no lo tomó en serio. Pensó que era un juego y ahora está muchísimo peor. Pero no nos quedemos solamente ahí. Vamos al libro de Judas, al capítulo 1, al versículo 21 al 23. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos.
a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa en este versículo? Que está llamando a Arminio a que todos debemos ir y llevar la palabra de Dios. Que los que estén dudando, nosotros debemos ir y convencerlos. Porque si no los convencemos, esas personas se van a devolver. Esas personas van a volver otra vez al vómito, van otra vez a revolcarse en el cielo. Entonces debemos arrebatarlos, quitarlos de en medio del fuego. O sea, el fuego es juicio. Y si tú te quedas ahí, pues sencillamente tú vas a ser condenado. Y eso es lo que nos dice Arminio que debemos que evitar. Y por último, él dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces Arminio termina su postulado, su tesis, diciendo, miren, el Apocalipsis, el Señor Jesús, es muy claro. Él dice que debemos llevar nuestras vestiduras, ¿qué? Blancas, o sea, debemos ser santos. Porque si no somos santos, muy posiblemente, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Por ende, Él borrará el nombre de nosotros del libro de la vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, que si una persona lleva vestiduras blancas, el Señor no va a borrar su nombre. Pero si las vestiduras están manchadas, está el otro caso, el que sí va a borrar el nombre. Y si borra el nombre del libro de la vida, pues sencillamente yo dejo de ser salvo. Y ya el Señor no va a qué, a confesar mi nombre delante del Padre ni delante de los ángeles. Perseverad hasta el final, dice la palabra. Como vemos, amados hermanos, ya no es tan fácil decir, ¿cierto? En las enseñanzas pasadas, según en lo que ustedes me decían, pues estábamos muy inclinados con Arminio. No sé si algunos de ustedes sigan en esa misma posición o si ahora de pronto, ya habiendo escuchado completamente la enseñanza de cada uno de ellos y su postulado, ahora diga, no, de pronto es Calvino. O viceversa, que ahora digan, no, yo como que antes pensaba en Calvino y ahora pienso en Arminio o en Arminio y Calvino. Como les dije desde el inicio de esta charla, la idea no es ser radicales. En la teología, amados hermanos, desafortunadamente estas dos postulaciones, ustedes de pronto no las habrían escuchado, pero se habla mucho de ellas y es porque hay algo que se llama el hipercalvinismo. Resulta que el hipercalvinismo, estas personas que están enfocadas en esto, dicen que sencillamente, amados hermanos, lo que Dios ya predestinó para ser salvo, eso ya está hecho. Y que sencillamente, como yo ya soy salvo, pues yo no necesito predicar la palabra de Dios. Yo no necesito hacer absolutamente nada, porque Dios me salvó, ya me salvó.
Y si Él ya me salvó, pues yo no necesito moverme porque la palabra, según el postulado de los hipercalvinistas, pues dice que yo voy a ser salvo, haga lo que haga. Entonces, ¿qué? Entonces me relajo porque como yo ya soy salvo, entonces vemos a cristianos, porque recordemos que ambos son cristianos, pero algunos cristianos entonces viven una vida tranquila, en el estado de confort, ¿no? En el que yo no hago nada, yo solo soy salvo, los demás no me importan, no me interesa, no necesito porque yo ni siquiera sé si él se vaya a salvar o no. Entonces, como yo no sé, pues yo no le predico la palabra. Porque ¿para qué? Si Dios lo va a salvar, Dios va a encontrar la manera. Yo no tengo que esforzarme en lo más mínimo. Y así encontramos desafortunadamente hermanos en la fe. Creen en Cristo, por supuesto que creen en Cristo. Creen en varias cosas de las que nosotros practicamos, sí, pero empezamos a ver una desviación. Cuando yo me radicalizo en algo y pierdo la perspectiva de la palabra, de la Biblia, desafortunadamente pasa esto. Pero entonces ustedes dirán, no, bueno, entonces la respuesta es Arminio. Pues amados hermanos, quiero verdaderamente decirles que no. Y ya les voy a explicar por qué. Porque con el arminianismo pasa algo que de pronto muchos de nosotros podemos llegar a estar experimentando o vayamos a experimentar. Y esto pasa mucho cuando estamos iniciando. Y es que como yo no tengo la seguridad de que soy salvo, sino el solo hecho de estar pensando que en cada momento me equivoqué, no, acabé de mirar a esta mujer y la miré con deseo, no, me acabé de condenar, no, pero me acabé de arrepentir, no, pero ahora volví otra vez y me equivoqué, otra vez soy salvo, o sea, un temor terrible en el que no se hace tampoco absolutamente nada, porque es un miedo a que el cristiano se equivoque y se llega al tema de pensar que el cristiano no se puede equivocar porque va a perder la salvación, pues eso tampoco es bíblico, porque la palabra dice que el Señor nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de qué? Y de dominio propio. Amados hermanos, el poderles dar estas enseñanzas con la ayuda del Señor tiene como objetivo que nosotros entendamos verdaderamente la Biblia que nos dice sobre la salvación y cómo yo no me puedo radicalizar en algo y salirme del contexto de la Biblia. Ambas teologías que acabamos de ver son bíblicas, están en la Biblia. Ellos lo soportaron bíblicamente, pero ya vemos que el hecho que esté soportado bíblicamente no quiere decir que sea lo que el Espíritu Santo quiere transmitir para nosotros. Entonces aquí se aplica el refrán del cristiano en que un versículo o que un texto sin un contexto sencillamente es un pretexto. Se me convierte en un pretexto eso, porque yo solamente quiero justificar lo que yo en mi carne creo y busco los versículos para acomodarlo, pero me estoy saliendo de lo que verdaderamente Cristo quiere para mí. Entonces, yo, dentro de lo que hemos estudiado, pues es necesario que demos un postulado diferente y que demos un postulado en el que la Biblia nos explique verdaderamente
cómo el creyente es salvo. Amados hermanos, les acabamos, y digo acabamos porque es el Espíritu Santo el que nos acaba de ministrar sobre dos teorías. Ustedes pueden escoger la que mejor les parezca. Pero en la próxima enseñanza, con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a traer una enseñanza bíblica en donde se va a dar a entender cómo es que la Biblia nos dice que el cristiano es salvo. Vamos a tomar unas cosas de Calvino y vamos a tomar unas cosas de Arminio. De pronto unas más de un lado que del otro, pero se van a tomar de los dos. Por eso es que es muy importante que estudiemos la palabra. Y esa es la invitación de esta noche, amados hermanos. No se queden con lo que humildemente nosotros le podemos traer, porque al igual que estos dos hombres de Dios, pues son y somos humanos. Y nos podemos ¿qué? Equivocar. Y es importante que cada uno de ustedes escudriñe la palabra y no se queden con lo que nosotros les damos, porque puede parecer que está bien, puede estar sustentado en versículos de la Biblia, pero amados hermanos, puede estar interpretado por la carne y no por el Espíritu. Él es el único que tiene la verdad. La verdad no la tiene David, la verdad no la tiene Alexito, Sarita, ni ninguno de nosotros en este grupo. La verdad la tiene Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, por habernos permitido terminar estos dos estudios teológicos sobre el calvinismo, sobre el arminianismo, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos permitas, Señor, verdaderamente entender cuál es el propósito tuyo para nosotros referente a la salvación, Señor. Te pido, Señor, que seas tú instruyendo no solamente a este tu servidor, sino también a mis hermanos, tanto a los que escuchan en este momento como los que escucharán en un futuro. Bendigo, Señor, con toda bendición de lo alto. Te pido y oro por su salud, por su salvación, por su integridad y por sus corazones, Señor. Guárdalos de todo mal y peligro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.